Permitidme que os dé la bienvenida en nombre de Dios nuestro Señor. Soy el hermano Sancho y llevo casi 40 años de monje en este monasterio, que algunos dicen que fundó el rey Alfonso, aquel de nuestros monarcas que lleva el nombre de emperador. Quizá debido a mi edad avanzada, el padre abad tuvo a bien depositar sobre mi humilde persona el encargo de componer la historia de nuestra orden, y en ello estaba cuando os habéis acercado a mí. Si esta tarea ya me resulta difícil, lo es todavía más la encomienda de resumiros en pocos minutos la historia y la existencia de aquellos que fuimos conocidos en la Edad Media como los monjes blancos. Con ayuda del Todopoderoso, lo voy a intentar. Entre algunos monjes de finales del siglo XI, cundía la impresión de que el viejo principio benedictino, sobre el cual basaban su vida monacal, ora et labora, se había desvirtuado gravemente. Era tal el desequilibrio entre oración y trabajo que muchos monjes empleaban la mayor parte del día en los oficios divinos, y aún así lo hacían por encargo de la sociedad, asegurándose con ello una confortable existencia. El trabajo casi había desaparecido de sus holgadas vidas. Afortunadamente, muchos de estos hombres de Dios, dotados de un fuerte espíritu rebelde, se lanzaron a buscar nuevas experiencias con el propósito de regresar a la estricta observancia de sus normas. Corría el mes de marzo de 1098, cuando 21 monjes de Molesmes, en el norte de Francia, abandonaron el monasterio y, guiados por su padre espiritual Roberto, se encaminaron a un lugar donde poner en práctica lo que se habían propuesto: cumplir estrictamente con la regla de San Benito. Sus pasos les llevaron a Cister, un intrincado bosque terriblemente húmedo en aquellos días de marzo. Lo inhóspito del lugar les pareció ideal, pues alejados de las tentaciones mundanas, proporcionaba el sosiego necesario para rezar y para concentrarse en el trabajo que les permitiría vivir. Todo ello en medio de la soledad y el silencio más absoluto. Así, empezaron a construir una abadía bajo el amparo de los más poderosos de la región: Hugo, arzobispo de Lyon; Gualterio, obispo de Chalón; y Odón, duque de Borgoña. Eran los orígenes del monasterio del Cister, escenario de una nueva actitud monástica, todo un símbolo arquitectónico. Cuando todo parecía sonreír a la nueva comunidad, se vieron privados de la autoridad del Padre. Nos, siervo de Dios, Urbano, os ordenamos a vos, abad Roberto, que regreséis a Molesmes y volváis a dirigir a aquella comunidad que no ha dejado de llorar desde el momento mismo en que se vio huérfana por la ausencia de su paternidad. Con sus sucesores Alberico y el inglés Esteban Harding, la comunidad cisterciense se consolidó. Las gentes, que admiraban su santidad, les llamaban pobres de Cristo. Tal era la severa austeridad de su vida. Pero ni la austeridad, ni la extrema pobreza, ni las dificultades sin cuento lograban arredrarles. Todo lo realizaban con buen humor, entregados como estaban en cuerpo y alma a la obra de Dios. Poco después, la llegada de nuevas vocaciones provenientes de la nobleza borgoñona contribuyó decisivamente al desarrollo de la comunidad. Entre ellas figura el joven Bernardo, que se convertirá en el más importante impulsor de la orden. La población del Novum Monasterium aumentó hasta tal punto que pronto tuvieron que partir grupos de monjes para fundar nuevas abadías. El 17 de mayo de 1113, Filiberto de Cister, con 12 compañeros, se establece en La Ferté.
El 31 de mayo de 1114, Hugo y 12 monjes se trasladan a Pontigny. El 25 de junio de 1115, Bernardo, que apenas contaba 25 años, con 12 compañeros, se establece en Claraval. Poco después, Arnulf funda Morimón. Estas 4 abadías son conocidas por la historia como las 4 hijas del Císter. Ellas y la abadía madre iniciarán entonces una amplia campaña de fundaciones por toda Europa que no volverá a conocer parangón. Antes de morir Bernardo, en el año 1153, las fundaciones ya pasan de 350 y se llegarán a contar hasta 700 abadías del Císter. Pero también en nuestros monasterios se escuchaban los sones de la guerra. Nuestro padre Bernardo decía que debíamos ser guerreros de Cristo. El blanco de nuestras vestiduras se confunde con el de nuestros hermanos de las órdenes de caballería. No en balde, fue también el propio Bernardo el principal impulsor de la Segunda Cruzada. Aquí en Huerta son muchos los testimonios de estos caballeros esforzados en la Reconquista. Permitidme que recuerde ahora un letrero en nuestro claustro sobre las heroicas gestas del conde don Pedro de Manrique. Este valeroso conde mató al moro Zafra, que era un moro descomunal, que no había home que con él pelease, que no le matase, y el dicho señor conde encomendóse a la Virgen Santa María de Huerta, y ayudándole Dios nuestro Señor, el buen conde mató a Zafra y dio la torre a este monasterio. Padre, ¿cómo debo realizar el templo? Recuerda, hermano, que debemos huir del lujo y la ostentación. Para nosotros nada significan las imágenes, son falsas y engañosas. Nuestra iglesia será un modesto edificio, ni una sola imagen habrá en ella. Tan solo al fondo del presbiterio lucirá una cruz sencilla, sin crucificado, solamente los 2 maderos cruzados. Poco antes del amanecer, el sacristán nos despierta haciendo sonar su campanilla y el repique de campana nos convoca a maitines. Esta es una de las 7 veces que nos reunimos en la iglesia a orar. Con esta oración de vigilia del nuevo día, comenzamos la jornada. Sin prisa, pero sin pausa, nos dirigimos al coro de la iglesia. Preside el abad y a su lado, en sitio preferente, el prior. El resto nos colocamos por orden de antigüedad. Son tantas las horas que debemos cumplir el Opus Dei, que es como nosotros llamamos a todas las oraciones y salmodias que decimos en honor de Dios. Reunidos en la sala capitular, el abad nos comenta diariamente la regla de San Benito. Cuánta sabiduría hay en sus palabras. Después de esto, viene una parte que me gusta menos. Debemos acusarnos ante nuestros hermanos de las faltas cometidas. Disculpadme, puesto que ahora me toca a mí. Me acuso de que ayer en las vigilias llegué después del Gloria del Salmo 94. Solicito, Padre, que me reconciliéis con mis hermanos, imponiéndome la debida penitencia. Padre Abad, hermanos, me veo obligado a manifestaros que el hermano Sancho se ha olvidado de acusarse de que trabajando ayer en el campo rompió la hoz. No creáis que me ha molestado que el hermano Elías me haya delatado, a pesar de que solo fue un accidente. El corregirnos los unos a los otros nos ayuda a vivir en la verdad. Aquí, en el locutorio, el prior reparte las faenas del día. En ocasiones estas labores son tan duras
que nos vemos obligados a contar con la ayuda de trabajadores y artesanos de la zona, así como de monjes legos, que se diferencian de nosotros por su peculiar hábito de tonos pardos. Tras el trabajo hemos de lavarnos las manos para la única comida del día. En Huerta no tenemos un pabellón para la fuente, pero hay monasterios que lo tienen hermoso y otros en los que simplemente se sirven de un pozo del que sacan el agua a cubos. Entremos a comer, pero en silencio. Libera de sanguinibus, Deus, Deus salutis me, sacrificium Dei spiritus contribulatus. En nuestros monasterios, el comedor o refectorio es la estancia más grande después de la iglesia. La comida se adapta a lo indicado en la regla. Nos parece que para la comida diaria, tanto si es a sexta como a nona, será bastante con que haya 2 platos cocidos en todas las mesas. Se añadirá un tercero si hubiera fruta o legumbres verdes, y la ración de pan será 1 libra bien pesada al día. Tradicionalmente, las hospederías de nuestros monasterios han sido lugares de acogida para todo aquel que aliente el deseo de compartir nuestra soledad y nuestra oración. Llega por fin el momento de la reflexión y siento una gran paz interior. Los sobrios y sólidos muros del edificio me acompañan en mi meditación. La arquitectura que me rodea fue diseñada y construida sobre los mismos cimientos en que nosotros, los monjes, basamos nuestra fe. Majestuosas bóvedas, como las de la iglesia del monasterio burgalés de las Huelgas Reales, el hermoso claustro de San Andrés de Arroyo o el monasterio de Valbuena, junto al río Duero, son ejemplos de la austera belleza que caracteriza a los monasterios cistercienses. Piedras ásperas pero robustas, grandes bóvedas que se sujetan a través de exquisitos nervios en forma de palmera y perfectos arcos. Una geometría simple que consigue reducir al máximo los elementos estructurales. Aunque el capítulo general se encargó de marcar pautas homogeneizadoras, lo cierto es que cada zona tenía una tradición artística que permitió a cada monasterio tener una personalidad propia. Así, la mínima ornamentación existente en los monasterios se convertía en exquisita, como podemos ver en los preciosos motivos de gusto islámico que hicieron los artesanos moriscos que trabajaron en la construcción del monasterio de las Huelgas Reales. Los monasterios cistercienses se han visto desde siempre favorecidos por la nobleza al escoger el lugar para su eterno reposo. Ejemplo de ello son San Andrés de Arroyo, con una dependencia destinada exclusivamente al entierro de notables. Nuestras casas de Huerta, de La Espina y de Palazuelos, que tienen sus muros horadados por arcosolios para sepulcros, y el monasterio de las Huelgas, donde se erige una auténtica ciudad de los muertos, pudiéndose contar hasta 5 cementerios y numerosas capillas funerarias. Ante estas imágenes, un cierto aire de tristeza me invade al pensar, con el mismo pragmatismo con el que construimos nuestros monasterios, que ninguna creación del hombre perdura hasta el fin de los siglos. La tarde es para nosotros el momento del día dedicado al estudio y a la lectura reposada de la Biblia. Es lo que llamamos Lectio Divina. Mirad, en aquel ángulo está el hermano Pedro. Pertenece al monasterio de Sandoval, en Tierras de León, y ha venido para copiarnos algunos códices con su hermosísima escritura. Se halla en el Scriptorium, lugar donde trabajan copistas e iluminadores, grandes artistas, cuyos trabajos son guardados en las bibliotecas como auténticos tesoros.
Aquí, a veces hace tanto frío que hasta la tinta se congela. Aunque al principio se seguía estrictamente la regla de San Benito, que no permite trazos ostentosos ni figuras banales, con la llegada de Esteban Harding vino también la tradición inglesa de comenzar los párrafos con hermosas letras capitulares. Pronto, las bibliotecas del Císter se llenaron de cientos de volúmenes lujosamente miniados. Al final, figuraba la firma del monje copista, junto a un colofón como el que ha escrito Pedro. Pedro, monje de Sandoval, es quien ha escrito la mayor parte de este libro. El que lo leyere, si le parece que está bien hecho el trabajo, rece por él. Es la hora de completas, la última oración del día, tras la cual, al ponerse el sol, nos retiramos a descansar. A principios del siglo XV, la Orden del Císter llega a todos los confines de Europa con cientos de monasterios construidos. Algunos se han convertido en ruinas, pero otros se mantendrán en pie y aún se construirán nuevos. Hoy, 9 siglos después, la Orden sigue viva, al servicio de Dios según el principio de San Benito, ora et labora, como aquí, en Santa María de Huerta. Que la paz del Señor os acompañe.